Muchachos y muchachas, un saludo muy cordial. Les doy la bienvenida a esta última videoclase del curso de Ética de las Organizaciones. Al final de esta videoclase explicaré en qué consiste la actividad final del curso. Voy entonces a proceder a compartir con ustedes la presentación de esta clase. Esta última sesión la he titulado La persona humana en el centro del gobierno corporativo. Voy a tratar de recoger algunos elementos que hemos visto a lo largo del curso que tienen que ver con la propuesta de humanismo cristiano que permea todas las actividades de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y también las apreciaciones de un autor que se llama Carlos Llano, quien habla acerca de la posibilidad o los retos que le representa la inteligencia artificial a las organizaciones contemporáneas. Entonces, hay una pregunta que siempre ha estado en el debate contemporáneo con respecto de la posibilidad que tienen los robots o las máquinas de reemplazar al ser humano dentro de algunas labores. Es una una gran preocupación porque se han perdido miles de puestos de trabajo en los últimos años debido a la automatización. Y no solamente en los últimos años. Yo tengo un caso particular de mi papá que era trabajador de un banco y él cumplía unas funciones que fueron reemplazadas por un computador, ya de eso hace más de casi 30 años, ¿verdad? Entonces hemos visto cómo la economía se ha visto acelerada, o la mundialización de la economía se ha visto acelerada o posibilitada por el hecho de que estamos cada vez más conectados y contamos con plataformas de comercio más sofisticadas, plataformas de pago en línea y de compartir y para compartir conocimiento. De eso hablamos en la primera clase. Lo primero que hay que recordar o tener en cuenta es la función que cumple el trabajo dentro de la sociedad humana. Federico Engels dice que el trabajo es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Cuando dice que es una condición básica, él mismo plantea que el hecho de que nosotros seamos seres humanos se basa principalmente en el hecho de que somos seres trabajadores. Básicamente plantea que los monos, porque él habla de una teoría o se basa en una teoría evolucionista, mediante la cual el ser humano pues desciende del mono. Dice que el mono comenzó a utilizar unos objetos con sus manos para fabricar otros objetos, o para defenderse, o para grabar algunos dibujos o trazos en unas piedras. Eh, Eso permitió que evolucionaran nuestras manos, ¿verdad? Hasta el punto de ser prensiles, que pudiéramos agarrar objetos con mayor precisión. Por otra parte, el hecho de que nos pusiéramos de acuerdo para trabajar juntos en la recolección de frutos, en la caza de animales, en la defensa, en la construcción o adecuación de alguna cueva para el hogar, significa que ese trabajo en conjunto permitió la socialización. Allí está el punto clave de la conversión del mono en el hombre, que es uno de los ensayos pues, del siglo XIX con el cual se reconoce más a Federico Engels. Eh, entonces, básicamente ese tránsito del ser humano, del mono a ser humano, se dio básicamente por el trabajo según la perspectiva de él. ¿Por qué? Porque el hecho de que comenzáramos a trabajar juntos en esto que les he comentado, recoger frutos, cazar o defenderse, implicaba un trabajo y un trabajo en equipo. Posteriormente, ese trabajo en equipo pues comenzó a jerarquizarse. Por la fuerza se fueron dando unas jerarquías dentro de ese primitivo grupo humano, si ya se le puede llamar, y además se comenzó a desarrollar el lenguaje para ser más precisos en las órdenes que se establecían de manera jerárquica. Antes pues sabíamos que eran sonidos guturales o sonidos propios de los simios, pero posteriormente el lenguaje se fue volviendo más articulado hasta tal punto que podíamos reconocer qué eran órdenes, qué eran expresiones de afecto, qué eran expresiones de guerra, qué eran expresiones de amistad. Y allí el lenguaje y el trabajo cumplieron una función bastante importante, hasta el punto de hoy, en que nosotros no podemos concebir una sociedad que no tenga una organización en torno al trabajo. Desafortunadamente, por ejemplo, los roles en el hogar se han determinado de acuerdo con el sexo. Lo mismo ha sucedido con los trabajos a nivel político, a nivel social. Bueno,
Hay una pregunta o un reto que plantea a las organizaciones modernas o contemporáneas la inteligencia artificial. Existe en la actualidad un debate en torno al futuro del trabajo, motivado en gran parte por la llamada cuarta revolución industrial, que ustedes saben que se ha dado por el advenimiento del Internet de las cosas, del manejo de datos, de las plataformas digitales, del comercio electrónico, y en especial por los desafíos que plantea la tecnología y de modo específico la inteligencia artificial. El desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos años amenaza con reemplazar el trabajo humano, lo cual no solo acarrea consecuencias de orden social, sino también antropológico. ¿Por qué? Porque una cosa es que nosotros perdamos nuestro trabajo porque nos reemplazó una máquina. Otra cosa es que nosotros perdamos la capacidad de trabajar o la importancia del trabajo dentro de la construcción de una sociedad. Entonces, lo que le pasa a un ser humano hoy, que bueno, su trabajo lo perdió porque lo reemplazó una máquina, es un asunto de ese individuo. Pero el hecho de que muchos seres humanos comiencen a ver cómo su trabajo, que es algo inherente a su ser humano, lo está siendo asumido por una máquina, comienza a plantearse ciertos interrogantes de carácter antropológico, como por ejemplo, si yo no trabajo, ¿qué hago? Soy un ser humano que se dedica solamente a pensar, solamente a divertirse, solamente a amar, solamente a la contemplación estética. ¿Qué es lo fundamentalmente humano? Y cuando vemos que una de las cosas que es fundamentalmente humana es el trabajo, está siendo reemplazada por seres no humanos, comienza un debate de tipo antropológico y de tipo ético. A esto se refiere la importancia del trabajo en la vida de las personas. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no nos sentimos agobiados cuando quedamos sin trabajo? Es una situación difícil que no solamente genera desmotivación, también puede originar una ruptura familiar, puede generar una manera de nosotros percibir la vida, puede afectar nuestra salud mental y ni qué decir de cómo afecta también nuestras finanzas y las decisiones que tomamos con respecto de esos ingresos o de esas finanzas. Entonces aparece una pregunta dentro de este marco general del futuro del trabajo. El futuro del trabajo pues está caracterizado por varias situaciones. Una es la precarización del mercado laboral. Eso significa que es posible que dentro de los próximos años ganemos mucho menos dinero que lo que estamos ganando hoy. Dos, que ese dinero que ganamos tenga un poder adquisitivo menor, no nos alcance para todo lo que queremos. Tres, que nuestro trabajo sea sustituido por una máquina. Cuatro, que nuestro trabajo se desarrolle en ambientes multiculturales. Quinto, que nuestro trabajo esté mediado por tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, dentro de ese marco general del futuro del trabajo, se plantea una pregunta. ¿Es posible que la sustitución del trabajo directivo de las organizaciones se dé? ¿Cierto? ¿Es posible una sustitución del trabajo directivo en las organizaciones? Ustedes se están preparando para ser gerentes, gerentes de financieros, pero gerentes al fin y al cabo. Entonces, es importante que ustedes comiencen a reflexionar acerca de esto, cuáles son los valores inherentes del ser humano que lo distinguen y que diferencian su trabajo del que realiza una máquina. Es posible que ciertas actitudes o valores o habilidades que se les exigen a los gerentes contemporáneos puedan ser desarrollados por una máquina. ¿En qué sentido somos imprescindibles? Por ejemplo, la misma pregunta podría plantearse de la siguiente manera. ¿Es posible que el tipo de decisiones que ejecuta una máquina pueda sustituir la labor del director de la empresa? Imagínense, el tipo de decisiones que ejecuta una máquina. Es decir, ya estamos pensando en que las máquinas pueden tomar decisiones, ¿cierto? Así sean programadas y en un futuro parece que no muy lejano de manera casi autónoma, ¿no? Bueno, primero que todo tendríamos que pensar en qué consiste el trabajo directivo para poderlo diferenciar de otro tipo de trabajo dentro de la organización. Para este autor, Carlos Llano, aquí me equivoqué con la cita, puse J y es Carlos C. El trabajo directivo es aquella acción que no sigue reglas fijas y cuyo resultado es incierto. Si bien hay una serie de parámetros, de modelos que debemos seguir y de funciones asignadas a un cargo directivo, el hecho es que el estilo gerencial sigue unas normas que no son fijas. ¿Por qué? Porque dependen precisamente del individuo. Yo contrato para ocupar una posición gerencial a una persona que tiene unas características individuales que puede compartir en términos generales con otras, pero que actúan como un elemento completamente distintivo y que lo hacen distinto a los demás, es decir, lo identifica de los demás. Por otra parte, hay un resultado incierto. Por muchas decisiones que nosotros tomemos, por mucha planeación que hagamos,
es posible que los resultados, como dependen de varias externalidades, de varias situaciones que no podemos prever o controlar, nos den unos resultados que no habíamos esperado. Son, siguiendo dichas reglas, al menos estadísticamente seguros. Es decir, en los resultados podemos encontrar una seguridad de carácter estadístico, que es lo que hacen los economistas, ¿no? Prever cuál va a ser el comportamiento de la economía de acuerdo con unas variables del presente. Son estadísticamente seguros, pero en la práctica podemos ver que pueden ser inciertos. Entonces, esa es una característica de la labor gerencial. Hay unos parámetros por los cuales te debes seguir, por ejemplo, unas normas o unas leyes de carácter nacional, unas normas de carácter corporativo. Hay unas funciones que debes seguir, pero tu estilo gerencial siempre va a determinar la manera cómo vas a alcanzar esos resultados. Bueno, las primeras comparaciones que se han realizado hasta el momento llevan a pensar que hay una equivalencia entre el trabajo operativo y los avances tecnológicos. Eso nos da cierta tranquilidad hasta el momento para poder afirmar que solo labores de carácter operativo pueden ser reemplazadas por las máquinas o los robots. Levantar una caja, llevar un inventario, hacer un arqueo, ¿verdad? Cosas de ese estilo. Pero no podemos pensar que todas las labores directivas o gran parte de las labores directivas que están basadas en habilidades gerenciales o en habilidades sociales puedan ser reemplazadas por máquinas. Como por ejemplo va un robot a cerrar una negociación. Tendría que conocer unos parámetros culturales, conocer el ambiente de la negociación, conocer las intenciones de la otra persona cuando se quiere negociar. No es posible que nosotros comencemos a generar algoritmos y colocar toda la información del mundo en una máquina para que pueda de manera autónoma tomar decisiones de carácter tan trascendental como cerrar un negocio. Pero sí es posible que con algoritmos y con una programación nosotros podamos llevar a que la máquina, por ejemplo, clasifique una mercancía con respecto de otra o embale una mercancía o lleve la mercancía a un centro de distribución. Por otra parte, el director de empresas debe enfrentarse con problemas concretos que requieren soluciones del mismo carácter. La empresa ha dejado de ser un mecanismo cuya dirección está ya previamente señalada para convertirse en un ser vivo, en un organismo vivo. Entonces, esas empresas tradicionales donde todo se regía por el mandato del dueño, que generalmente era el padre de familia o la madre de familia, da ahora lugar a un tipo de empresa muy versátil, donde hay muchos públicos con diversos intereses, diversos canales y necesidades de comunicación. Casi que toma cuerpo la propia organización. Tiene unos relacionamientos con el gobierno, unos relacionamientos con los clientes. Tiene que dar satisfacción a las necesidades de los clientes, tanto internos como externos, por ejemplo. Y eso configura un escenario bastante complejo, donde no podemos seguirnos por reglas que ya están establecidas, sino que tenemos que comenzar a ser versátiles. El director de la empresa no pretende saber más, sino transformar la realidad, conseguir los resultados previstos. Desde el entendimiento teórico no se puede modificar la realidad, solo conocerla en abstracto. Y esto es lo que diferencia a un director ejecutivo o directora ejecutiva de un científico o de un académico. Nosotros como académicos o científicos vemos la realidad de manera abstracta, buscando soluciones de manera práctica. Pero el gerente o la gerente lo que hace es aplicar esa solución o aplicar esa alternativa de solución para obtener unos resultados. No se puede detener demasiado en tratar de comprender cuán compleja es la realidad. Obviamente debe tener unos elementos para poder comprenderla y actuar y decidir. Su labor está precisamente o el fuerte en la decisión que toma, pues, con base en la información que se le está suministrando, ¿no? La parte racional del ser humano puede dividirse en dos, una inteligencia teórica y una inteligencia práctica. La inteligencia teórica tiene como virtud principal la sabiduría, ¿verdad? Y la inteligencia práctica tiene como principal virtud la prudencia. Entonces, se espera de un gerente que desarrolle la sabiduría, la capacidad para conocer el entorno, para entender las dinámicas del entorno, y la prudencia como una virtud práctica para poder decidir y relacionarse en ese entorno. Por ejemplo, un entorno como el colombiano que está tan permeado por corrupción, por ilegalidad, uno tiene que leerlo. Cuando vienen a ti eh, a ofrecerte la compra de muchos bienes, por ejemplo, para proveer a unos centros de educación infantil, tú tienes que estar pendiente de que no solamente vas a cerrar un negocio, sino que tienes que lidiar con la posibilidad de que ese cliente pida una tajada,
Y tú debes, de acuerdo con la prudencia y con la inteligencia teórica, decidir qué es lo mejor para la organización, no solamente en términos económicos, sino también en términos éticos y sociales. Porque una decisión correcta, digámoslo así, o loable desde el punto de vista económico es firmar el negocio porque va a haber muchas ventas y eso se traduce en beneficios económicos. Pero es probable que tú puedas hacer parte de una cadena de corrupción si no tomas decisiones de acuerdo con tu sabiduría o con tu inteligencia teórica. Es decir, que nuestras decisiones prácticas no deben estar desligadas de las decisiones o de las reflexiones teóricas y éticas que hagamos. La reflexión ética corresponde a una reflexión de carácter teórico que nos lleva o que tiene unas implicaciones de carácter técnico o práctico. Lo bacano o lo importante de la ética es precisamente eso, cómo juega con una reflexión de carácter teórico que tiene unas implicaciones en la toma de decisiones de carácter práctico. La labor directiva en las organizaciones se ha asociado a la inteligencia práctica desde diferentes perspectivas, siendo la prudencia el hábito más importante. Bueno, aquí yo planteo una pregunta si es suficiente con la inteligencia práctica, porque es que el autor Carlos Llano, sobre el cual me estoy siguiendo para esta presentación, lo que plantea es que lo esencial del gerente de una organización es su inteligencia práctica. Por ejemplo, él dice que el director debe responder con acciones que transformen la realidad presente y no con elucubraciones teóricas acerca de las causas de sus problemas. Con esto en mente se comprende por qué el mero saber científico o estadístico es insuficiente por ser estático ante una realidad cambiante como lo es el mundo de la empresa. Es real, pero también es real que existen reflexiones cada vez más versátiles, conocimientos cada vez más accesibles con respecto de la práctica empresarial. O sea, no es real que el mundo de la empresa vaya por un lado y el mundo teórico sobre la empresa, sobre la administración de las empresas, permanezca estático. Al contrario, la práctica empresarial genera una serie de reflexiones que se convierten en teoría o en conocimiento. Y a la vez, el conocimiento, las reflexiones sobre el quehacer empresarial están permeando o están incidiendo en la práctica empresarial. Entonces, yo me distancio de la posición del autor con respecto de esto. Considero que es erróneo afirmar que el conocimiento o el saber científico es estático. Miremos nada más lo que vimos en la primera clase. El did you know, ¿sabías qué? Cuánto conocimiento se está produciendo y más en el ámbito empresarial, que se está multiplicando, que se está revalidando. Entonces, casi que va a la par la práctica o el quehacer empresarial con el conocimiento empresarial. Eso implica que a la par de nosotros estar ejerciendo una labor directiva, pues también debemos estar estudiando qué es lo que está pasando con el entorno empresarial. Bueno, ustedes han tomado una decisión muy buena que es especializarse. Eso les da algunas herramientas de conocimiento para seguir mejorando sus prácticas directivas o sus prácticas laborales. Plantea el autor que el director debe estar atendiendo las oportunidades que se presentan y no especulando sobre las razones por las cuales éstas se dan. La posibilidad de esta diferenciación entre el saber especulativo, o sea, lo que él piensa que puede ser, y el práctico es el punto de partida para entender la acción directiva. Por eso yo me pregunto si es suficiente con la inteligencia práctica. Si no es también un oficio, una función importante del director, especular sobre las razones por las cuales se dan ciertas oportunidades. Si nosotros no atendemos, no tanto especular, si no reflexionamos sobre las razones por las cuales se dan ciertos fenómenos, tendríamos una organización completamente extraña al contexto en el que ella se debe desenvolver. Es decir, una empresa que está por producir bienes y servicios, pero ajena a su responsabilidad social y con muchas posibilidades de ser permeada por la corrupción o por el soborno. Básicamente porque si nosotros no reflexionamos sobre nuestra posición frente a ciertos dilemas éticos, entonces podríamos tomar unas decisiones muy prácticas, pero también muy desacertadas para la organización. La mayoría de los expertos, esto de acuerdo con la primera pregunta que planteaba sobre la posibilidad de que el trabajo directivo sea sustituido por máquinas, por ejemplo. La mayoría de los autores o de los expertos en ciencias computacionales niegan la posibilidad de que las máquinas sean inteligentes. Es decir, no son inteligentes porque no son autónomas. Eso lo voy a mencionar ahorita. Entonces, ellos lo que distinguen son dos tipos de inteligencia artificial. Una inteligencia artificial fuerte y una inteligencia artificial débil.
La inteligencia artificial fuerte es la capacidad que tienen los programas, las máquinas o los robots de establecer o de desarrollar múltiples tareas. O sea, tienen una gran capacidad de establecer múltiples tareas al mismo tiempo y de ser eficientes en la realización de esas tareas de manera independiente al diseñador. Por otra parte, la inteligencia artificial débil depende de la programación para ejecutar no tareas complejas ni a la vez o simultáneas, sino funciones muy específicas y por lo tanto muy especializadas. Por ejemplo, un carro, un carro que de manera autónoma pueda conducirse, digámoslo así. Entonces yo abordo este carro y le digo, voy del punto A, que es mi casa, al punto B, que es la universidad o el trabajo. Entonces él se va conduciendo solo. Él está programado con un sistema de inteligencia artificial para cumplir una tarea específica y ese carro lo va a hacer muy bien. Me va a llevar rápido, de manera segura, eficiente, sin contaminar el ambiente y de manera autónoma hasta el punto que yo programé que me llevara, evitando de pronto un atasco, tomando decisiones de acuerdo con el estado del clima, el estado del tráfico, de la vía, etcétera. Pero eso no me va a servir a mí para resolver un problema de carácter educativo. ¿Por qué? Porque está tan especializado para resolver esa función específica que fue programado para ella y no tendrá la capacidad de desarrollar un asunto de carácter educativo. Los seres humanos, por el contrario, podemos conducir ese mismo carro teniendo en cuenta diversas variables y haciéndolo de manera eficiente y a la vez desarrollar una solución a un problema de carácter educativo, porque nosotros, digamos que nuestra programación, si la queremos ver así, es mucho más compleja y no solamente tenemos la capacidad de resolver problemas específicos, sino la capacidad de ver de manera holística el panorama y la capacidad de aprendizaje no se limita a la solución de problemas concretos o específicos, sino que la capacidad de aprendizaje se da para todos los ámbitos. Por eso podemos desarrollar una tarea tan simple como clavar un clavo hasta, por ejemplo, tocar un violín, que es una tarea mucho más compleja, o tomar decisiones en una comunidad que es disocial, compleja, y poder escuchar a las diversas partes y llegar a una solución con esa sociedad, con esa comunidad. Bueno, estos son como los dos tipos de inteligencia artificial que se nos plantean para ir como decantando esa respuesta. En ninguna de las consideraciones actuales se entiende que la autonomía implica la capacidad de una motivación intrínseca por parte de los robots. Es decir, los robots y las máquinas no tienen una motivación inicial. No dicen, hoy tengo ganas de empacar todos estos productos y enviarlos hasta el centro de distribución. Hoy estoy más motivado que ayer porque me esperan 12 horas de retribución conectados a una máquina que me da energía. Ellos no tienen esa capacidad de motivación, ni interna ni externa. No son capaces de pensar por qué hacen el trabajo. Por mucho que le demos formas humanas, por mucho que les enseñemos a gesticular, a emular los gestos de acuerdo con códigos culturales, a imitar nuestro lenguaje articulado. Por mucho que nos parezcan muy cercanos a nosotros, hasta el momento no podemos decir que ellos tienen unas motivaciones como si las tenemos nosotros para realizar tareas. Por lo tanto, esto implica ya digamos, un distanciamiento frente a lo humano. Hay autores que señalan que hay 6 funciones deliberativas, o sea, que implican la capacidad de reflexión y de decisión que pueden tener los mecanismos autónomos. Vamos a verlos. Una función de planeación, que consiste en combinar la predicción y la búsqueda de información con base a establecer una ruta de trabajo, un propósito. Una capacidad de actuación de acuerdo con esa planeación, con eso que hemos definido que debemos hacer. Una capacidad de observación que reconoce diversos aspectos de la realidad para poder ajustar nuestras acciones y que pueden salir o surgir después de que hayamos planeado la cosa. Es lo que llamamos nosotros los imprevistos. Es capacidad de observar los imprevistos y cómo actuar frente a ellos. Una capacidad para monitorear, para mirar la diferencia entre lo planeado y lo ejecutado y poder ajustar o ejercer control. Un seguimiento de los objetivos para medir el logro de lo que nos hemos propuesto, de lo que hemos alcanzado, y la capacidad de aprendizaje o una función de aprendizaje que nos permite adquirir, adecuar, adaptar y mejorar en el futuro a través de la experiencia. Parece que la inteligencia artificial tiene, o los mecanismos, los sistemas de inteligencia artificial tienen la capacidad de un aprendizaje de carácter técnico, es decir, con base en una serie de preguntas frecuentes, por ejemplo, un chatbox puede
comenzar a organizar las respuestas. Entonces dice, esta persona me está haciendo una pregunta de carácter técnico y busca dentro de su base de datos o de información cuáles son las preguntas frecuentes y comienza a responderla de acuerdo con lo que ya conoce. Ese es aprendizaje previo, una construcción teórica previa. Lo mismo hacemos los seres humanos. Si la otra persona llama, molesta porque le están cobrando una factura, él dice, ya no es de carácter técnico, sino que va a cobranza. Entonces comienza a buscar dentro de su sistema, de su información, cuáles son las respuestas más adecuadas para ese usuario. Por muy perfectos que sean, va a haber un momento en que se le sale de la programación la pregunta del usuario y él no va a poder dar respuesta. Hagamos el ejercicio con un chatbox cualquiera. Ustedes pueden preguntarle, pues lo primero que hacen, hola, soy Box, ¿en qué te puedo ayudar? Y tú le dices, me están cobrando más en mi factura. Dame tus datos. Enseguida con tus datos, mira el perfil del cliente y comienza a decir, te deben cobrarte tanto, te están cobrando esto, entonces te ofrece una solución de acuerdo con esa programación. Pero si tú le dices, Box, hoy peleé con mis papás, me siento muy mal. El Box no va a tener la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar tuyo y poderte dar una respuesta. Si es un agente humano de servicio al cliente, te va a decir que, bueno, no es el momento para ello, no es el espacio para ello, no es el canal para ellos, no son las personas indicadas para brindarte información, se ponen a disposición tuya, pero entienden tu situación. El chatbox no lo va a hacer. Es decir, simplemente te va a decir que no está preparado para eso y da por finalizada la sesión. Pero ni siquiera logra captar como una emoción lo que tú le estás diciendo. Simplemente para él es un parámetro para el cual no fue programado. Bueno, la segunda parte de esta videoclase tiene que ver con colocar al ser humano al interior o al centro de las organizaciones. Esto tiene que ver un poco con los mínimos morales que ya vimos en la sesión pasada. Voy a retomar de ese texto de las diapositivas esta frase. Y es que teniendo en el marco de la humanización de estas organizaciones cada vez más globalizadas, donde surge la necesidad de ponernos de acuerdo en unos mínimos morales para llevarnos bien en convivencia, llevar bien nuestra convivencia, en este marco aparece el término globalización, no solamente como la posibilidad de mayor intercambio de bienes y servicios a través de plataformas tecnológicas con regiones o empresas o naciones muy distintas a la nuestra, sino que la globalización es un fenómeno también social, que nos lleva a preguntarnos por la diferencia. Nuestras sociedades locales, nuestras aldeas, si así lo quisiéramos decir, porque a veces vivimos en aldeas que tienen edificios de 25 pisos como Montería, pero son aldeas desde el punto de vista sociológico. En nuestros pequeños pueblos, por muchos edificios que tengamos, todavía no hemos desarrollado la capacidad de sentirnos parte de un mundo cada vez más conectado. Por ejemplo, se nos aparecen unas personas que nosotros comenzamos a llamar raros, extraños, porque tienen piercing, porque pertenecen a una tribu urbana, porque las mujeres deciden no casarse o deciden casarse con otras mujeres, porque ya las mujeres no quieren atender a los niños sino irse para el trabajo. Aparecen una serie de personas que podemos llamar extraños morales, es decir, asumen unas actitudes, unas cosmovisiones, unas maneras de ver el mundo, de relacionarse en el mundo, toman unas decisiones que pueden resultar extrañas. A eso los llama de la cortina los extraños morales. Estas personas tienen distintas concepciones de lo que es bueno en la vida. Por ejemplo, vemos personas que valoran más un animal que un ser humano, se preocupan más por una planta que por un ser humano. Personas que no valoran la variable dinero dentro del trabajo, sino la variable satisfacción o aprendizaje. Bueno, esos son los que se llaman extraños morales, que ya van dejando de ser extraños y se van convirtiendo en una fuerza poderosa, por lo menos en el campo laboral. Ya lo son a nivel social. Estas personas entonces tienen unas concepciones distintas con respecto de lo que es bueno, de cuáles son los ideales, qué es el bien común, qué es la felicidad, distintas creencias religiosas. Nos parece raro que una persona sea budista, pero ¿cómo tú, si tú vives en el mismo barrio, Mogambo, de Montería, no te luce ser budista? ¿Tú cuándo has visto eso? ¿Por qué eres distinto? ¿Por qué con esas faltedades, decimos nosotros, vienes ahora después de viejo musulmán? O sea, una cantidad de cosas que a nosotros nos parecen extrañas, pero que no son extrañas, sino que lo son para nosotros en tanto vivimos en un mundo muy local, donde todo tiene que ser homogéneo, todos tenemos que ser cristianos, católicos, evangélicos, heterosexuales, hombre se dedica al trabajo, mujer se deja golpear,
y se dedica al trabajo doméstico, etcétera. Eso hace parte de la homogeneización de la sociedad y los extraños morales son los que no encajan dentro de esos estereotipos. Lo mismo sucede en las organizaciones. Cada vez deben transitar más hacia la aceptación de la diferencia. Yo les había comentado de un autor llamado Noisa. Él piensa o dice que muchos pensadores están viendo la globalización como una exigencia de una ética mundial. Y esto creo que con la pandemia del coronavirus lo palpamos muy específicamente. Tenemos una situación de globalización. Miren nada más qué países están más contagiados que otros. ¿Por qué países como España, Francia e Italia están tan contaminados y qué sucede con países como Somalia, Madagascar, Etiopía, que no lo están tanto? Bueno, independientemente de las decisiones que hayan tomado sus gobiernos, son países menos globalizados, son países que están menos permeados a la migración, menos permeados a los negocios. Nadie tiene que ir a hacer nada a Sudán del Sur porque está en guerra, porque es pobre, porque no me está ofreciendo nada. Si están ofreciendo, pues sabemos que hay unas gomas, por ejemplo, con las cuales se fabrica la Coca-Cola, que vienen de estos países que les he nombrado, más o menos, ¿no? Pues, por lo menos de Sudán. Pero aparte de ese gran negocio, no hay otras razones por las cuales visitar estos países. Entonces, la globalización no es tan fuerte en estos sectores y por lo tanto no están contagiados. Digamos que ahí vemos palpablemente un asunto de globalización asociada a la no migración o al no turismo. Pero esta globalización, que es mundialización de la economía, que ha generado un mundo asimétrico donde hay unos ricos cada vez más ricos que soportan su riqueza sobre la miseria de muchísimas más personas míseras que son cada vez más míseras. En este mundo de asimetría, de desigualdad, nos damos cuenta que la pandemia del coronavirus nos llama a pensarnos como una sola especie biológica. Miren, esto debería ponernos a pensar a nosotros sobre el papel que nosotros asumimos dentro de la sociedad, dentro de la escala biológica y dentro del mundo, porque son los países más ricos los que en estos momentos están sufriendo las consecuencias más bárbaras del contagio rápido del coronavirus. Obviamente, cuando vengan los países pobres, pues va a haber un problema grave por la incapacidad de los sistemas de salud de responder a la pandemia, pero nos ayuda a pensar que tanto el rico como el pobre, tanto el norte como el sur, tanto el blanco como el negro, tanto el heterosexual como el homosexual, tanto el creyente como el ateo, los pica un bichito como es el coronavirus, o nos pica. Entonces, eso nos hace pensar que no somos tan distintos en realidad, que somos tan débiles frente a esta situación como lo son otras personas que son distintas o son extrañas morales. Por lo tanto, esta globalización, que ya no se ha dado a nivel de globalización de los beneficios económicos, debería exigirnos una ética mundial basada en la solidaridad. Es decir, si la globalización capitalista, neoliberal, por medio de la cual a mí me importa solamente mi riqueza y no me importa cómo la obtengo y no me importa que existan pobres, nos ha llevado a una deshumanización, la pandemia debería llevarnos a pensarnos como una sola especie humana y debería motivarnos a la solidaridad. Ese sería un gran aprendizaje, por lo menos, un buen ejemplo para aplicar este tema de la solidaridad, ya que no nos ha tocado de otra manera. Miren, los inmigrantes en Italia, los inmigrantes en Turquía, los inmigrantes en Alemania pasan necesidades, muchas necesidades, tras de que vienen siendo víctimas de la guerra o del hambre, por ejemplo, en el caso de los países africanos, llegan a una Europa donde los discriminan, tras de que muchos venezolanos, millones de venezolanos han tenido que salir de su país huyéndole al hambre, independientemente de las situaciones que origine eso. Tras de que vienen con una carga a sus espaldas de una situación humanitaria muy grave, son discriminados en algunos países, por las razones que sean, porque uno solo hizo algo mal, 1000 son malos, ¿verdad? Entonces, este tema de la globalización nos lleva a pensar que independientemente de la nacionalidad, de las condiciones que nosotros tengamos, debería existir una ética global basada en la solidaridad por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces vemos un reto basado, por ejemplo, para las organizaciones contemporáneas, basado en la posibilidad de la sustitución de muchos puestos de trabajo por las máquinas, porque estamos invocando una dignidad humana, porque no es posible que nos reemplacen máquinas, pero por otro lado también tenemos que pensar en una solidaridad, en un reto contemporáneo, y es cómo acoger al extraño moral y cómo ser solidarios en una sociedad globalizada que cada vez es más inhumana.
Por eso la propuesta de una organización es colocar al ser humano al centro, es decir, reconocerlo como valioso y como digno, independientemente de cualquier tipo de condición. Y aquí entonces hay unas preguntas que a mí me gusta plantear y que ustedes se pueden plantear. ¿Quién es usted, Jessica? ¿Quién es usted, Arnulfo? ¿Quién es usted, Jorge? ¿Quién es usted, Álvaro? ¿Quién es usted, Melissa? ¿Quién es usted, Saray? Frente a estos espacios. Para el mercado de consumo, ¿quién es usted? Cuando lo llaman y le dicen, usted es un cliente VIP y por eso le otorgamos un crédito. ¿Quién es usted para la empresa para la cual trabaja? Muy importante, muy inteligente, pero lo van a echar si hay un recorte de personal, por ejemplo. ¿Quién es usted para el Estado? Un ciudadano, un votante, un pobre al cual se le da un subsidio. ¿Quién es usted para su familia? ¿Quién es usted para su religión? ¿Quién es usted para las leyes? ¿Quién es usted para la filosofía? ¿Y quién es usted para el humanismo cristiano? Cuando hablamos de humanismo cristiano no nos referimos a la religión cristiana, nos referimos a una visión ética del ser humano, del hombre y de la mujer, basado en unos valores que son de Cristo. Entonces, no se refiere a diversas actitudes religiosas, se refiere a la visión humana que hay del ser humano sobre o a partir de Cristo, de lo que Cristo plantea. ¿Qué plantea Cristo? Amor, solidaridad, perdón. A eso se refiere. No son unas imposiciones de carácter moral sexual, por ejemplo. Son unas implicaciones de carácter moral social. ¿Cómo me comporto yo con los demás? Cuido de la naturaleza, cuido del otro ser humano, lo respeto. Y esto va en consonancia con lo que nos planteaba también Adela Cortina. Bueno, aquí les propongo un video que se llama El Circo de las Mariposas. Es un cortometraje de unos 20 minutos donde creo que se explica muy bien lo que significa colocar al ser humano al centro. En esta época en que de pronto se tiene un poquito de tiempo para ver cosas interesantes, si no lo han visto, lo quieren volver a ver, les recomiendo El Circo de las Mariposas. Es un ejemplo muy claro o ejemplifica muy claramente lo que he querido expresar en las diapositivas anteriores. Y bueno, para ir finalizando entonces, simplemente lo que voy a hacer es enunciar unos conceptos de gobierno corporativo. No los voy a saturar con la creación de un código de buen gobierno corporativo, pero si ustedes me lo piden, pues yo se los puedo enviar. Puedo enviarles el modelo. Entiendo que en algunos proyectos los cooperantes exigen que haya códigos de buen gobierno corporativo en algunas organizaciones como un requisito para poder entregarles ellos sus, digamos, sus recursos para ejecutar. ¿Qué es el gobierno corporativo? Entonces, según la OCDE, que había comentado, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo comenté en la clase pasada, el gobierno corporativo abarca un conjunto de relaciones entre la administración de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas. Entonces es relaciones, un conjunto de relaciones. Miren el gobierno como un conjunto de relaciones. Y proporciona una estructura a través de la cual se fijan unos objetivos de la compañía y se determinan los medios para alcanzar esos objetivos y supervisar el desempeño. Entonces, el gobierno corporativo lo primero que tiene que hacer es definir cuáles son los públicos de impacto, los públicos de interés o stakeholders de la organización. Una vez determinados cuáles son ellos, comienza a establecer el modo de actuación entre la alta dirección y esos públicos de interés. Entonces, un gobierno corporativo nos va a decir cómo va a ser nuestra relación con los accionistas, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Cuál va a ser nuestra relación con los gobiernos? Entonces uno dice, dentro del marco del respeto al orden democrático del país, nos comprometemos con el cumplimiento total de las normas y las leyes que regulan nuestro actuar como empresa en el sector manufacturero. Por lo tanto, seremos respetuosos del código laboral, estaremos dispuestos a brindar a las autoridades información, tal cosa. Todo eso lo declara el Código de Buen Gobierno Corporativo. Está diciendo cómo nos debemos mover frente al gobierno. Una cosa es la identidad, el gobierno corporativo entraría a ser parte de la identidad, y lo hemos dicho, y otra cosa es la imagen o el comportamiento, más bien, el comportamiento de los empleados, funcionarios o miembros del equipo de trabajo de la organización. Yo puedo declarar que voy a ser muy transparente y puedo estar actuando de manera deshonesta o por debajo de la mesa. Entonces, eso generaría una incoherencia entre la identidad corporativa, específicamente del gobierno corporativo, y la manera en que se está actuando. Entonces,
cuando uno comienza a revisar o a hacer un diagnóstico organizacional desde lo ético, lo primero que tiene que hacer es definir a partir de dónde lo hago. Y lo puedo hacer a partir de la misión, de la visión, para ver si los estoy cumpliendo, y de todo el compendio o todo el cuerpo ético de la empresa, desde el due diligence que habíamos dicho, del corporate compliance que habíamos mencionado la clase pasada, del código de buen gobierno corporativo, de los principios de los valores. Es decir, puedo referenciar todos estos documentos o todos estos programas y a partir de ellos definir si mi empresa es éticamente responsable o no es éticamente responsable para casos específicos. Si se me presenta un problema con el personal, hay un manual de talento humano que me dice qué debo hacer, llamarlo descargas, etcétera, etcétera. Pero también puedo mirar qué me dice el gobierno corporativo en estos casos, por ejemplo, en que haya incurrido en una conducta deshonrosa un empleado, por ejemplo, ¿cierto? De hecho, el manual de talento humano, los procedimientos de talento humano y todos los procedimientos de la organización beben de la gran fuente que es el gobierno corporativo, el código de buen gobierno corporativo. Entonces, también se plantea que la ética es base del buen gobierno corporativo. El gobierno corporativo consiste en mantener el equilibrio entre los objetivos económicos y los sociales, los individuales y los comunitarios. Entonces, no es posible que yo me esté beneficiando como empresa, pero con base en o gracias a o a pesar de el ambiente. Es decir, que soy muy exitoso a nivel económico, estoy cumpliendo con todas las metas propuestas, pero ¿a costa de qué? De mentirle a los clientes, de degradar el ambiente, de pagarle mal a mis empleados, de aceptar sobornos o solicitar sobornos. Entonces, ese equilibrio se debe dar entre los objetivos económicos para los cuales fue creada la empresa, pero también los objetivos sociales, es decir, la responsabilidad social. Y aquí creo yo que es como muy buen concepto de lo que es el gobierno corporativo, el equilibrio entre lo económico y lo social, entre la misión de la empresa y su responsabilidad social, que debe hacer parte de, de la misión de la empresa, o por lo menos se debe intuir desde allí. El gobierno corporativo gira esencialmente en torno al liderazgo. Liderazgo para la eficiencia, hacer lo que me toca hacer de manera eficiente, con recursos, sin malgastarlos, de manera sostenible, ¿cierto? De manera responsable con el ambiente, con mis trabajadores, con todos mis públicos. Que yo pueda probar, que yo tenga una idoneidad, que yo pueda demostrar que lo que estoy haciendo de manera eficiente y responsable es lo esperado, ¿verdad? Yo puedo probar que soy eficiente y que soy responsable. Y por último, que sea capaz de rendir cuentas, de ser transparente en mis actuaciones, en mis finanzas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y cuando digo el ámbito privado, no me refiero al individuo, sino al ámbito privado de la empresa. Hay empresas que les dicen a sus trabajadores por quién deben votar. Eso no está bien. Eso no es ser transparente. Eso es utilizar una autoridad, una posición de autoridad para un beneficio particular. Entonces, esta asociación de gobierno corporativo de la Commonwealth lo que hace es presentar el gobierno corporativo desde la perspectiva de liderazgo. Y bueno, les comento entonces en qué consiste la última actividad. La actividad consiste en un juego de roles y la redacción de un comunicado a la opinión pública sobre una situación de carácter ético. Entonces, cuando digo que es un juego de roles es que nosotros nos tenemos que poner en el lugar de unas personas. En este caso, nos vamos a situar en el año 2016. Por allá el 21 de diciembre de 2016, el gobierno de los Estados Unidos, me disculparán, no recuerdo quién fue, un tribunal de los Estados Unidos destapó el escándalo de Odebrecht. Entonces nos vamos a situar al inicio del escándalo, no ahora que ya sabemos cuáles son las implicaciones y ha habido todo un proceso de investigación, etcétera, etcétera. Vamos a situarnos cuando el escándalo apenas está floreciendo, cuando apenas está eclosionando, cuando apenas está surgiendo y todo el mundo anda como que preguntándose, bueno, ¿qué pasó con Odebrecht? ¿Quién es Odebrecht? Todo el mundo se vuelve sospechoso, no hay un conocimiento, una información certera de lo que pasó con Odebrecht. Entonces vamos a situarnos en ese momento de desinformación, en ese momento de zozobra que se está viviendo en el país y de sospecha también sobre las implicaciones que tiene el escándalo. Ustedes pueden consultar información al respecto. Les pido entonces que si lo hacen, tomen información de lo que estaba pasando en el 2016.
Obviamente no pueden descartar la información actual, pero vamos a ubicarnos en 2016. Si no conocen el caso, lo pueden consultar. 2. Ustedes se van a situar en el rol de directores de departamentos de una empresa cualquiera, manufacturera, industrial, petrolera, de venta de insumos químicos, la que sea, de ética, de consultoría, su propia empresa. Total que la empresa sea nacional y sea una empresa grande. Y ustedes van a decir, como es en grupos de 3, uno es el director del departamento de mercadeo, el otro el director general y el otro el director de finanzas, por ejemplo, o son asesores o consultores de la empresa, pero se van a asumir el rol de que hacen parte de esas empresas que ustedes a las cuales deben colocar un nombre. Ethos, SA, Actualicémonos, SA, yo qué sé, ¿cierto? Y las deben tener claro cuál es su empresa. ¿Cuál es el caso concreto? Esta empresa a la cual ustedes pertenecen porque son directivos de departamento y que está situada en estos momentos en el año 2016, ha sido socia de Odebrecht por 10 años. O sea, no es un simple conocido. Han sido socios, han establecido relaciones comerciales fuertes, han tenido negocios en el país. Durante este tiempo han establecido entonces relaciones serias, honestas y transparentes. Y ustedes se sienten tranquilos porque no pueden ser acusados de la comisión de ningún delito. Son una empresa responsable, transparente, líder en el sector si quieren, y en cualquier momento puede presentar sus finanzas y los soportes de que todas las operaciones relacionadas con negocios, con Odebrecht, han sido transparentes y no hay ningún problema. Por ese lado están tranquilos. Pero acuérdense, estamos en un clima de zozobra y de sospecha y es posible que nuestra imagen corporativa se vea afectada por el hecho de haber sido socios. De acuerdo con ese adagio popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, a ustedes lo cita la junta directiva y dice, mira, uno de ustedes es el director ejecutivo o el director general. Mira, necesito que le salgamos al paso a cualquier rumor que se nos pueda presentar. Hay dos tipos de gestión de la imagen corporativa, activa y pasiva, ¿cierto? Activa cuando yo me adelanto, yo estoy gestionando constantemente mi imagen corporativa. Y pasiva o defensiva cuando solamente comienzo a gestionarla o a ejecutar acciones para defenderme de una situación problemática en la cual a mí me metieron. En el caso de la Universidad Pontificia Bolivariana, uno dice la imagen corporativa activa es, o esa gestión es activa cuando yo constantemente estoy comunicando a mis públicos de interés que soy una universidad acreditada con alta calidad institucional, que tengo tales pregrados, que los estudiantes están satisfechos, que los empleadores están satisfechos, que los egresados están satisfechos. Y pasiva o defensiva cuando, por ejemplo, está ahí un escándalo, yo tengo que emitir un comunicado para defenderme de una posibilidad de una injuria a la cual me estén o calumnia a la cual me vea sometido. Volviendo al caso es que ustedes están tranquilos frente al tema, pero la junta directiva le pidió al director general, que es uno de ustedes, y el director general dijo que debía reunirse por lo menos con 2 de sus asesores, que son los otros 2 compañeros, para redactar un comunicado a la opinión pública. Entonces, hay un embate periodístico, constantemente los medios de comunicación están diciendo cosas sobre Odebrecht y hay una investigación judicial que se va a abrir a ver quiénes han tenido nexos con Odebrecht y vamos a investigarlos para ver si ellos también han incumplido o han incurrido en actividades delictivas. El director general de la empresa entonces lo cita a una junta de ética para analizar la situación y emitir un comunicado a la opinión pública con el fin de ¿qué? De salvaguardar la imagen y dejar clara la posición al respecto. O sea, el comunicado debe tener esos dos componentes principales. Deben salvaguardar la imagen y fijar una posición frente a la situación. Nosotros no permanecemos neutros, nunca, ningún ser humano es neutral. Neutral es la máquina a la que usted le mete una moneda y le da la gaseosa que usted le pidió. Ya. De resto, organizaciones y seres humanos no somos neutrales. No que nosotros permanecemos neutrales, no señor. Usted tiene una posición a favor o en contra o tiene unos elementos de análisis. La organización también debe fijar su posición frente a lo que está pasando, con el fin de salvaguardar su imagen. Para redactar el comunicado pueden tener en cuenta las preguntas que les planteo en el recuadro o pueden formular sus propias preguntas. Entonces yo aquí les planteo unas preguntas que pueden servir para el debate, ¿verdad? Interno. Ustedes van a debatir internamente el comunicado, están metidos en su cuento, están citados a una reunión, son ustedes 3 los que están debatiendo y dicen qué implicaciones morales, jurídicas, cómo hemos manejado el asunto, qué debemos decir. Ese es un debate antes de redactar el comunicado. Ustedes deben tener claro qué es lo que está pasando, cómo van, cuál es su posición frente al tema. Y por último, cuando ya hayan hecho este debate con estas preguntas o las preguntas que ustedes mismos se hagan,
Esta es una propuesta que yo les doy, pero ustedes pueden generar sus propias preguntas para el debate. Después de que tengan esas preguntas ya resueltas, que tengan claro el panorama y la posición fija, se ponen a redactar el comunicado, ¿verdad? Aquí les digo que les propongo una estructura en la próxima diapositiva, ya se las voy a mostrar, y deben hacer uso de los contenidos del curso. Esto no es un curso de finanzas. Por lo tanto, ustedes no pueden salir con cosas como que se verá afectado nuestro patrimonio y por lo tanto hemos tomado las siguientes medidas. No es eso. Ustedes deben hacer uso de expresiones o ideas tales como autonomía, principios corporativos, valores corporativos, imagen corporativa, ¿cierto? Pueden utilizar cualquiera de los conceptos, responsabilidad social, mecanismos de protección frente a fraude, cualquier tipo de contenido que hayamos visto durante el curso, ¿verdad? Especialmente se van a referir a los valores de la empresa. ¿Por qué? Porque como es una posición ética, yo no puedo fijar mi posición ética con base en mi patrimonio. Tengo que fijar mi posición ética con base en mi identidad corporativa, específicamente con base en los valores de mi empresa. Este trabajo lo van a realizar en grupos de 3 personas y me lo deben enviar al correo electrónico más tardar el próximo 8 de abril. Por lo tanto, tienen una semana para realizar el trabajo. Aquí les doy entonces una estructura de un comunicado. Puede variar, pero muy ligeramente. Cuando digo que puede variar es porque hay otras personas que lo hacen de otra manera, pero esto es una estructura básica o esencial más bien de un comunicado, disculpen, a la opinión pública, no de prensa, sino a la opinión pública, porque está dirigido no solamente a los medios de comunicación, sino a toda la ciudadanía. Entonces, invéntense un logo, cojan un loguito por allí, chiquitico, no importa, no tienen que citar de dónde lo tomaron, le colocan un nombre a su empresa y colocan la ciudad y la fecha de emisión. Tangamandapio, 24 de abril de 2020. El logo de la empresa con el nombre de la empresa. Número del comunicado. Esto es importante porque le permite a uno llevar el consecutivo. Entonces, comunicado número 00123, por ejemplo. El titular o el asunto. Entonces, esto que están resaltados siempre va. Comunicado a la opinión pública. Es con lo que deben encabezar. Ustedes pueden dejar ahí al lado, colocar comunicado a la opinión pública sobre la posición de la empresa Inventémonos S.A. frente a la situación con Odebrecht o cualquiera, ¿cierto? Pueden dejarlo solamente como comunicado a la opinión pública o pueden darle este predicado sobre qué es ese comunicado para que las personas de entrada ya sepan a qué se van a referir. Y por último, van a desarrollar el comunicado. No, generalmente uno en 3 párrafos puede decir todo, que no se ocupe más de una hoja, porque leer 2 hojas ya es dispendioso. El comunicado tiene la característica que es muy conciso, o sea, plantea lo que va a plantear en la primera hoja y ya. Eso no hay que exponer motivos, de acuerdo con, resuelve, no es un edicto, no es un decreto, simplemente es una posición y ya. Entonces aquí les propongo. Van a describir brevemente la situación a la que se van a referir. ¿Cuál es? Su relación con Odebrecht. Ya. Hemos sido socios de Odebrecht durante 10 años, una cosa así. Van a dejar clara su posición frente a la situación que se está viviendo, frente a la situación de investigación que vive Odebrecht. Nosotros asumimos la posición tal, o creemos, o consideramos, o estamos seguros de que tal cosa. Pero ojo, no van a endilgarle una responsabilidad jurídica a Odebrecht que todavía no tiene, porque es en el año 2016. No se ha fallado todavía a favor ni en contra de Odebrecht, ¿cierto? Tampoco ustedes son fiscales como para decir estamos prestos para indagar sobre esto. No, ustedes no son fiscalía. Van a invocar, sí, los valores corporativos, ¿cierto? De acuerdo con nuestros mecanismos de transparencia, podemos afirmar tal cosa, esta situación, tal. Van a dejar fija, clara cuál es su posición frente a Odebrecht. Ustedes son autónomos para decidir cuál es su posición. Yo no voy a calificar la posición. Voy a calificar es los argumentos o la alusión a los valores corporativos de su empresa frente a la posición. Es decir, que la posición que ustedes asuman tenga una base ética para poder decir lo que están diciendo. Eso es lo que yo voy a calificar. Bueno, y luego van a concluir o dejar claro qué se deriva de lo anteriormente escrito. Por ejemplo, frente a lo anterior, hemos decidido romper relaciones con Odebrecht, pero debe haber una relación entre los valores corporativos y la decisión que se toma. De acuerdo con lo anterior, decidimos mantener la relación con Odebrecht, tal cosa. O estaremos prestos a informar a la opinión pública sobre tal cosa. No sé, lo que ustedes decidan, lo que ustedes consideren pertinente para este caso, ¿cierto?
A eso me refiero con la posición que debe quedar clara. Bueno, ya esta sería la finalización del, a ver, ¿por qué no me permite acá? La finalización del asunto. Bueno, chicos, aquí no veo para ampliar la cámara. Bueno, vamos a ver si así, para ya finalizar. Cualquier inquietud que tengan con respecto a la redacción del comunicado, me la pueden hacer a través del WhatsApp o del correo electrónico. Hay una semana para realizarlo. Puede parecer sencillo, pero la idea es que ustedes puedan hacer ese debate, que es lo rico, lo fundamental de la tarea. Ya esta es la última actividad y la última videoconferencia. Les reitero mi disposición para aclarar cualquier duda o apoyarlos en cualquier situación que esté dentro de mis capacidades de manera gratuita. No estoy ofreciendo servicios profesionales remunerados, sino que considero que quizás tengan algunas situaciones muy particulares que quisieran resolver y con mucho gusto, si está en mis manos poder hacerlo, lo haré. Quiero agradecerles la atención que han tenido, la paciencia por el cambio en la modalidad. Pudo haber sido traumático para algunos de ustedes. Me gustaría que en la evaluación que hagan del curso que van a hacer en la plataforma, dejen unos comentarios que me enriquezcan. No tienen que ser felicitaciones, pueden ser también comentarios para enriquecer mi labor como docente. Les comento que de los cursos para dictar ética de las organizaciones, el de gerencia financiera es el más difícil para mí, porque me muevo con mayor facilidad en el ámbito de los proyectos, pero en el de gerencia financiera siempre tengo como la sensación de que uno dice, bueno, ¿para qué le va a servir un gerente financiero? O cómo, sí, sí sé la importancia que tiene, pero se me dificulta a veces realizar esa conexión entre la ética y las finanzas, ¿cierto? Porque manejo la teoría, manejo algunos casos, pero a veces no logro comprender mucho la dinámica de las finanzas en una organización. Es un tema ajeno para mí. Entonces, los comentarios que hagan en el banner sobre la evaluación del curso, dirigida específicamente a mí, serán muy valiosos para poder replantear este curso o mantenerlo así, si les pareció bien. Yo les deseo de corazón que a ninguno ni a su familia les llegue este mal del coronavirus, que al contrario puedan aprovechar esta situación para seguir formándose, para trabajar, que ninguno pierda el empleo por causa de esta situación y que disfruten en familia, se mantengan sonrosados. Por ahí se oye un gallo, ¿no? Bueno, un abrazo para cada uno y para cada una y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.